¿Cuántas veces has sentido que cuanto más das, menos te valoran? No es coincidencia, es una herida emocional que nadie te enseñó a mirar, una programación silenciosa, que te hizo creer que estar siempre presente te haría indispensable, que responder rápido te haría querido, que ser útil era la única forma de ser amado. Pero aquí está la verdad que incomoda. Cuanto más disponible estás para el mundo, más ausente te vuelves para ti. Te desgastas, te adelantas, te adelgazas emocionalmente para encajar en vidas ajenas, mientras la tuya queda en espera. Y entonces llega el cansancio que no tiene nombre, la ansiedad que no se justifica, la soledad, incluso en medio de la compañía. Empiezas a preguntarte si el problema está en ti, si deberías hacer aún más, estar aún más presente, demostrar aún más valor. Pero llega un día en que te das cuenta, y lo haces en silencio, porque no fue un evento lo que te cambió, fue la acumulación de ausencias internas. Lo curioso es que, al volverte inaccesible, dejas de ser invisible. Cuando ya no estás en todos los lugares, cuando dejas de responder cada mensaje al instante, cuando decides no estar disponible para todo y para todos, algo cambia. Tu energía vuelve a ti. Tu presencia se hace más fuerte incluso cuando te retiras. Tu valor se empieza a sentir sin que digas una palabra. Y ahí lo entiendes. No se trata de alejarte por orgullo, ni de jugar con la atención de nadie. Se trata de proteger tu esencia, de reconocer que estar para todos, todo el tiempo, es muchas veces una forma sutil de abandono propio, porque tú también necesitas sostén, tú también mereces tu atención, tú también eres prioridad. Este video no va a enseñarte a ser indiferente, ni a cerrarte al mundo, va a mostrarte cómo desaparecer con conciencia. Puede ser la forma más profunda de volver a ti. Cómo elegir tu silencio puede ser el acto más ruidoso de amor propio. Cómo retirarte con dignidad abre las puertas para que el universo empiece a trabajar a tu favor. Porque cuando dejas de perseguir, empiezas a atraer. Cuando dejas de suplicar ser visto, te vuelves magnético. Y cuando haces las paces con tu ausencia, tu presencia se vuelve inolvidable. Quédate, porque lo que viene es una guía para romper pactos invisibles que te mantenían disponible, para todo lo que te desgastaba. Y lo mejor es que ese cambio no depende de nadie más, solo de ti. ¿Sabe ese momento en que te llega un mensaje y sientes la urgencia de responder al instante, aunque estés agotado? Es automático, ni siquiera lo cuestionas. Tu cuerpo reacciona antes que tu conciencia. Tu dedo ya está escribiendo, aunque tu alma solo quiera silencio, y lo haces por costumbre, porque no quieres parecer distante, porque temes decepcionar a alguien, porque aprendiste que estar accesible es una forma de ser amado. Pero nadie te dijo lo que eso te cuesta. Cada vez que priorizas responder sin haberte escuchado, te fragmentas un poco más. Y ese fragmento no se nota en el momento, pero se acumula, tu energía se diluye, tu claridad se apaga, tu centro se dispersa en conversaciones, pedidos y presencias que muchas veces no te nutren, y todo eso en nombre de la conexión. Pero, ¿qué tipo de conexión es esa? Una que te exige estar disponible aunque estés vacío, una que mide tu valor por la velocidad con la que contestas. Aquí hay algo profundo que debes entender. Cuando estás constantemente hacia afuera, dejas de escucharte y el silencio interior empieza a doler. Es ahí donde aparece uno de los conceptos más potentes de Jung, la persona. La persona es la máscara que construimos para funcionar en sociedad. No es falsa, es funcional. Es la versión de ti que responde, trabaja, ayuda, cumple. Pero cuando esa máscara nunca descansa, cuando no hay un espacio seguro donde puedas ser tú sin roles, cuando el personaje se convierte en refugio, entonces la persona deja de protegerte,
y empieza a consumirte. Estás ahí, pero ausente. Sonríes, pero cansado. Respondes, pero no desde ti. Y lo más paradójico es que las personas alrededor tampoco lo notan. Porque para el mundo, tú sigues siendo el mismo, el que siempre está, el que siempre dice sí, el que nunca falla, hasta que fallas contigo, hasta que un día te das cuenta de que no puedes más. Y no es porque el mundo te pida de más, es porque tú te perdiste intentando ser suficiente para todos. Fue lo que le pasó a Sofía. Sofía era esa amiga que nunca decía no. Respondía en segundos, estaba para todos, todo el tiempo. Hasta que una tarde, después de un día agotador, decidió no responder un mensaje, no por desdén, sino por respeto. Y lo que descubrió fue revelador. Nadie se enojó, nadie la abandonó, nadie dejó de quererla. Pero algo sí cambió. Ella empezó a sentir su propio valor, sin tener que demostrarlo. Fue un solo acto, una sola pausa. Pero esa pausa fue el inicio de su regreso a casa. Por eso quiero que guardes esto como un mantra. Callar no es desaparecer, es empezar a escucharte. No responder de inmediato, no es descuido, es respeto a tu tiempo interno. Retirarte un momento no es egoísmo, es medicina. Y aquí va un ejercicio para hoy. Antes de responder cualquier mensaje, respira. Cierra los ojos por 3 segundos y pregúntate, ¿estoy contestando desde el deber o desde el deseo verdadero? Si es desde el deber, espera. Si es desde el deseo, entrega tu energía con conciencia. Tu valor no está en la rapidez con la que respondes. Está en la profundidad con la que te sostienes en silencio. Porque es en ese silencio donde empiezas a recordar quién eres. Y eso es apenas el primer paso. Porque cuando dejas de contestar por impulso, empiezas a notar por qué sentías esa necesidad de estar siempre disponible. Y ahí es donde comienza a revelarse la sombra del deseo de ser visto. La necesidad de estar siempre disponible no es solo una costumbre, es una respuesta emocional profundamente condicionada. Porque detrás de cada sí, aquí estoy, hay una pregunta silenciosa que nunca fue respondida. ¿Sigo siendo valioso si no estoy para los demás? No se trata de educación, ni de buena voluntad. Se trata de una antigua herida de pertenencia. Desde pequeños, muchos aprendimos que el amor se ganaba, que la atención había que merecerla y que nuestra presencia debía justificarse con utilidad. Así se forma el patrón, uno tan sutil que lo confundes con tu forma de ser, pero no lo es. No naciste para estar en función de los demás, naciste para habitarte primero a ti. Cuando estás en silencio, cuando no respondes enseguida, cuando no llenas cada espacio con palabras o gestos de aprobación, algo comienza a emerger. Al principio puede ser incómodo, sientes culpa, sientes ansiedad, te cuestionas, ¿estaré siendo indiferente? ¿Me estarán malinterpretando? ¿Pensarán que ya no me importa? Pero ese ruido no es tuyo, es el eco de años de autoabandono emocional. Es el ruido de una persona que aprendió a vivir para ser aceptada y no sabe quién es sin ese rol. Y aquí viene el desafío real, sostener tu silencio sin traicionarte, saber que puedes estar presente, sin estar disponible todo el tiempo, saber que puedes amar sin ser absorbido, saber que puedes acompañar sin desaparecer en el otro. Porque el silencio no es ausencia, es profundidad, es presencia sin esfuerzo, es el espacio donde tus verdaderas decisiones toman forma. Y cuanto más espacio interno tienes, más fácil es discernir. ¿Estoy haciendo esto porque quiero o porque temo que si no lo hago, perderé valor? Cuando dejas de llenar cada espacio, descubres que el mundo no se derrumba, que tu ausencia no es abandono, es afirmación. Es decir, yo también existo, yo también importo.
Por eso, cada vez que eliges el silencio, no estás alejando a los demás, estás regresando a ti. Y en ese regreso, tu mirada cambia. Empiezas a ver más allá de las reacciones inmediatas. Empiezas a sentir quién se queda cuando ya no te adelantas, quién te valora en tu pausa, quién respeta tus ritmos, quién no necesita que te expliques todo el tiempo. Y eso te muestra algo que el ruido nunca te dejó ver. Tu esencia no necesita adornos, tu presencia no necesita justificación, tu alma no necesita convencer a nadie, tú ya eres. Y ese ser se fortalece cuando dejas de demostrar. A partir de hoy, empieza a entrenar esto. Elige un momento al día para no responder, no por desdén, sino por autoescucha. Apaga el celular por 1 hora, camina sin auriculares, escribe lo que sientes sin filtrar, escucha tu respiración y observa lo que aparece. Al principio será raro, incluso incómodo, pero lo incómodo también es parte de volver a ti, porque el silencio no es el fin del contacto, es el inicio del contacto verdadero. Y es ahí, en esa calma recuperada, donde empieza a revelarse una de las sombras más invisibles, el deseo profundo de ser visto, ese que te impulsaba a estar para todos, ese que te hacía reaccionar antes de sentir, ese que hoy puedes empezar a iluminar. Hay algo que nadie te advierte cuando comienzas a silenciar el ruido externo. El primer ruido que escucharás será el tuyo, y puede que no te guste, porque ese ruido no está hecho de palabras. Está hecho de memorias, de vacíos, de heridas que evitabas sentir, y por eso te mantenías ocupado, conversando, respondiendo, solucionando, acompañando, no para conectar, sino para no tener que conectar contigo. Y cuando el silencio te enfrenta con todo eso, es fácil correr de nuevo hacia la distracción, hacia el ruido, hacia la validación rápida. Pero si sostienes el silencio unos minutos más, algo sutil comienza a cambiar. Descubres que lo que tanto temías sentir no era tan aterrador como imaginabas. Descubres que hay una parte de ti que estaba esperando ese espacio, una parte que no exige, que no grita, solo quiere ser vista por ti. Esa parte no necesita elogios, no quiere más máscaras, no está interesada en parecer fuerte, solo quiere descanso, y al darle ese espacio, algo se reintegra. Tu energía, antes dispersa, comienza a regresar. Tu atención, antes proyectada hacia el otro, vuelve a enfocarse en tu interior. Y ahí, en esa reconexión silenciosa, sucede algo hermoso. Empiezas a ser tú, sin pedir permiso. Ya no hay necesidad de demostrar valor, de justificar tu presencia, de explicar cada límite. Simplemente estás, y eso basta. Porque cuando estás en ti, tu mirada cambia. Tu voz se hace más firme, aunque no grites. Tu presencia se vuelve más fuerte, aunque digas menos. Eso es el poder del silencio. Un silencio que no es ausencia, sino presencia plena. Pero aquí es donde ocurre la paradoja. Justo cuando aprendes a estar en ti, comienzas a notar algo inquietante. Una voz interna que aún busca ser notada, que aún quiere likes, mensajes, validaciones, que aún se pregunta si fue vista, leída, recordada, y esa voz no es tu ego, es tu sombra, es la parte de ti que durante años aprendió a existir solo cuando era mirada. Una parte que no está equivocada, pero sí está herida. Y aquí entra el siguiente nivel de conciencia. El silencio no solo revela tu centro, también revela tu carencia, porque al dejar de hacer ruido hacia afuera, empiezas a oír el ruido interior que te pide atención. Y ahí aparece esa vieja conocida, la necesidad de ser visto. No desde la conexión real, sino desde la inseguridad, desde el miedo de no importar si no estás presente, desde la idea inconsciente de que sin exposición no hay existencia. Y ese deseo es una
Una sombra que se oculta en los gestos nobles, que se disfraza de entrega, que se esconde en la urgencia de estar disponible, aunque por dentro estés vacío. Por eso, el silencio es solo el principio. El verdadero trabajo comienza cuando eliges mirar qué hay detrás del deseo de ser mirado, porque no es casual, tiene raíces, tiene historia, tiene dolor. Y cuando decides explorarlo, cuando dejas de huir de esa sombra, descubres algo liberador. No necesitas ser visto por todos para verte por completo. No necesitas estar expuesto para tener valor. Y esa comprensión es el puente natural hacia lo que viene ahora, porque después del silencio, después de calmar el impulso de responder, viene el momento de iluminar eso que por años te empujó a buscar aprobación donde solo necesitabas reconocimiento interno. Ahora es momento de mirar de frente la sombra del deseo. Todos queremos ser vistos, es natural, necesario, humano. El problema no está en querer ser visto, sino en lo que estamos dispuestos a perder para lograrlo. Cuando no hemos sanado el vínculo con nuestra propia mirada, entregamos nuestro poder a la mirada de los demás. Y ahí nace la sombra. Una sombra que se esconde detrás de un gesto amable, de un mensaje rápido, de una historia en redes, de un comentario que busca reacción. No parece grave, no parece vacío, pero cuando lo haces sin pausa, cuando lo haces sin conciencia, cuando lo haces para evitar el silencio, ahí está la señal. No es conexión, es dependencia emocional camuflada, es esa parte de ti que se siente real, solo cuando alguien más la confirma, y eso tiene un precio. Tu atención ya no está contigo, está proyectada hacia afuera, esperando likes, esperando respuesta, esperando que alguien valide lo que tú aún no sabes sostener en silencio. Es como si necesitaras ser reflejado para existir, y eso no es culpa tuya, eso fue aprendido, fue cultivado, fue reforzado por un entorno que te premió cuando fuiste visible y te ignoró cuando fuiste tú. Carl Jung lo explica desde la sombra. Aquella parte reprimida, negada o no reconocida de nuestra psique, que influye en nosotros sin que lo sepamos. Y una de las sombras más invisibles es la que te impulsa a buscar aprobación constante. No lo haces con maldad, lo haces por carencia, por necesidad de sentirte digno, valioso, elegido. Y si no sabes sostener esa necesidad tú mismo, terminas persiguiendo cualquier señal externa que lo confirme. Es como lo que vivía Tomás. Tomás subía contenido todos los días, no por pasión, no por mensaje, sino por miedo. Miedo a desaparecer del radar, miedo a que nadie notara su ausencia, miedo a que si no posteaba, no existía. Y cada vez que su contenido no recibía interacción, no lo vivía como una simple estadística, lo vivía como una herida, como si eso confirmara su invisibilidad. Hasta que un día, cansado, dejó de publicar. Se retiró, no por rechazo, sino por necesidad de volver a escucharse. Pasaron días, y algo inesperado ocurrió. Alguien le escribió para saber si estaba bien. No por interés, sino por genuino afecto, y entonces entendió: quien te ve sin que grites vale más que 1000 validaciones superficiales. Por eso, el primer paso para iluminar esta sombra es identificar las conductas que la alimentan. Hazlo ahora. ¿Cuál es tu impulso más frecuente cuando sientes vacío? ¿Escribirle a alguien? ¿Subir una foto? ¿Hacerte presente en un chat? ¿Lanzar una indirecta para obtener una reacción? Obsérvalo, no lo juzgues, pero no lo ignores, porque cada vez que actúas desde esa sombra, entregas tu energía a una expectativa que no controlas, y cuanto más haces eso, menos te perteneces. Menos habitas tu centro, menos te validas sin ruido, menos reconoces que tu sola existencia ya es suficiente. La sombra del deseo no es maldad. Es un grito de una parte tuya que fue olvidada,
una parte que aprendió a sobrevivir siendo útil, simpática, visible, pero que hoy está agotada. Y solo tú puedes devolverle la calma. Solo tú puedes decirle, no necesito ser visto para estar en paz. Y eso, Víctor, eso o começo da luz que va a emergir de esa sombra. La mayoría de las personas no son adictas al amor, son adictas a ser vistas, adictas al brillo momentáneo de una notificación, al gesto efímero de una reacción, a la sensación ilusoria de ser deseadas, aunque no sean valoradas. Y eso nos fragmenta, porque cada vez que buscamos esa pequeña dosis de atención externa, descuidamos el vínculo con la mirada más importante de todas, la propia. La sombra del deseo se activa cuando no te sientes suficiente en tu propio silencio. Cuando estar contigo no es cómodo, cuando necesitas ser visto para evitar sentir el eco del vacío. Y eso es más común de lo que crees, porque vivimos en un mundo donde el ruido es premiado, donde se celebra lo visible, pero se ignora lo esencial. Por eso, cuando alguien empieza a retirarse, a hablar menos, a aparecer menos, a no responder tan rápido, lo primero que escucha es, ¿estás bien? ¿Por qué tan callado? ¿Te pasa algo? Como si el silencio fuera un problema, como si la presencia sobria fuera un síntoma de algo roto. Pero aquí está la verdad. A veces el silencio no es tristeza, es sanación. A veces la ausencia no es desconexión, es reintegración. El problema no es que quieras ser visto. El problema es cuando eso se vuelve una necesidad para existir, y cuando eso pasa, pierdes autonomía emocional. Te conviertes en esclavo de reacciones externas, de la opinión de los otros, de lo que ellos entiendan o no entiendan, y eso te deja vulnerable, porque te desvives por sostener una imagen, mientras tu verdad interior se va apagando. ¿Te ha pasado? ¿Te has encontrado compartiendo cosas solo para demostrar algo? Subiendo una foto para que alguien la vea, escribiendo mensajes que en realidad no sientes, solo para no ser olvidado. Esa es la sombra en acción, no una maldad, no una manipulación consciente, sino un mecanismo inconsciente que pide amor, de la única forma que aprendió a hacerlo. Pero hay algo más profundo. La sombra también tiene sabiduría, porque lo que buscas afuera es exactamente lo que necesitas darte a ti mismo. ¿Quieres ser validado? Aprende a reconocer tus logros sin testigos. ¿Quieres ser admirado? Mira tu proceso con respeto, aunque nadie aplauda. ¿Quieres ser elegido? Elígete en tus días grises, no solo en los días de luz. No se trata de cerrar el corazón al mundo. Se trata de abrirte primero a ti, de habitar tu reflejo antes de buscar otro espejo. Y si hoy estás dispuesto a iniciar ese cambio, haz esto. Detecta una conducta automática de validación que repites. Puede ser revisar quién vio tus historias, comprobar si te respondieron, actualizar una publicación esperando likes. Detecta una y solo por hoy suéltala. No para castigarte, sino para recuperar tu centro, para recordarle a tu sombra que ya no necesita mendigar lo que tú puedes sostener, porque cuando te ves, el deseo de ser visto pierde fuerza. Y cuanto más lo haces, más emerge otro poder. Un poder que no necesita exposición para ser reconocido. Un poder que se fortalece cuando eliges no aparecer. Y ese poder es el que nos lleva directo al próximo nivel. Porque cuando dejas de buscar ser visto, es cuando tu ausencia empieza a ser más notada que tu presencia constante. Hay una etapa del proceso interior en la que tu presencia constante ya no es una elección, es una carga. Y ahí es donde muchos se confunden, porque creen que volverse menos visibles es perder valor. Pero es justo lo contrario. Cuando dejas de gritar tu existencia, comienzas a habitarla. Tu mirada ya no busca ser devuelta, tu energía ya no necesita confirmación.
Tu alma ya no suplica escenario, solo quiere profundidad, porque te das cuenta de algo que la sombra no te dejaba ver. Ser visto no garantiza ser amado, y ser amado no exige exposición. Cuando logras soltar esa necesidad de ser notado, empieza a emerger una paz nueva, un estado donde no necesitas probar nada, donde no te urge estar en todos los lugares, donde puedes simplemente retirarte, sin drama, sin culpa, sin miedo, y es ahí donde empieza el verdadero respeto, el respeto hacia tu energía, hacia tu tiempo, hacia tu proceso, porque la sombra del deseo no se destruye, se integra, se abraza, se transforma en poder silencioso, ese poder que te permite estar en una sala sin necesidad de brillar, y aún así, tu presencia es sentida, ese poder que te permite desaparecer por un tiempo, y cuando vuelves todos lo notan, ese poder que te permite no competir, y aún así, no pasar desapercibido, porque hay algo magnético en quien ya no depende de ser visto. Hay algo en su energía que invita, que impone sin esfuerzo, que transmite autoridad sin hablar más alto que los demás. ¿Y sabes qué es eso? Presencia real, esa que se construye cuando has estado contigo el tiempo suficiente, esa que no nace del ego, sino del alma pacificada. Y si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti ya empezó a despertar ese poder. Tal vez lo sientas como una incomodidad, como una voz interna que dice, no quiero estar disponible todo el tiempo, no quiero seguir mendigando atención, no quiero seguir explicándome para ser entendido. Esa voz es tu autenticidad queriendo ocupar espacio, no espacio en las redes, no espacio en el grupo, espacio interno, porque ya no necesitas mirar a todos para sentirte vivo. Solo necesitas mirar dentro, sin miedo. Y es ahí, cuando eliges esa forma de estar, que sucede algo curioso. Tu ausencia empieza a hacer más ruido que tu presencia. Cuando dejas de aparecer por inercia, cuando ya no estás en cada chat, cuando tu voz se ausenta por un tiempo, no eres olvidado. Eres recordado con más fuerza. Y ahí te das cuenta de que no se trataba de estar más, sino de estar mejor, más entero, más en ti, más sincero con tus ritmos. Tu silencio empieza a decir cosas que tus palabras no lograban. Tu pausa se vuelve un espejo para los demás. Tu espacio empieza a ser notado por su falta. Y eso, lejos de ser una pérdida, es el inicio de una nueva forma de presencia. Una presencia que no exige estar para ser sentida. Una presencia que se fortalece cuando decides desaparecer para reencontrarte. Porque cuando desapareces estratégicamente, no pierdes conexión, ganas claridad. Y eso nos lleva al siguiente nivel del proceso, la paradoja de la presencia ausente, esa que enseña que a veces estar menos es estar mejor. Hay algo que el mundo no te enseñó a tolerar, tu propia ausencia. Desde pequeño te educaron para estar presente, participativo, receptivo. Te aplaudieron cuando sonreíste, aunque no quisieras. Te premiaron cuando apareciste, aunque por dentro estuvieras roto. Y así fuiste creyendo que tu valor está en estar siempre, en no fallar, en no perderte nada, en estar incluso cuando no puedes con tu alma. Pero llega un punto en que estar deja de ser presencia y se convierte en dilución. Estás, pero fragmentado. Estás, pero sin sostén. Estás, pero no te sientes. Y entonces decides hacer lo impensado, desaparecer un poco, no por despecho, no por manipulación, sino por necesidad vital. Y lo primero que sientes es temor. Temor a perder espacio, a dejar de importar, a que te olviden si no apareces. Pero lo que ocurre es completamente diferente. Tu silencio empieza a hablar, tu ausencia empieza a pesar, tu energía, antes disuelta en todos, vuelve a ti y se expande sin esfuerzo.
como cuando Ana dejó de asistir a todas las reuniones. Durante meses, ella era la primera en llegar, la última en salir, siempre conectada, siempre atenta, hasta que un día simplemente se retiró. La gente notó su falta, no porque alzaba la voz, sino porque su energía era presencia. Y al irse, algo quedó en evidencia. Su valor nunca dependió de cuán disponible estaba, sino de cuánto espacio interior había cultivado. Cuando desapareces un momento, no pierdes espacio, ganas perspectiva. Desde afuera puede parecer que te alejaste, pero en realidad te estás acercando a ti, porque mientras estás en todos los lugares, difícilmente habitas el tuyo. Y es en ese vacío de presencia constante donde la vida se vuelve automática. Tus vínculos se mecanizan, tus palabras se repiten. Tu energía se dispersa hasta que decides dar un paso atrás y de pronto todo se ve con otros ojos. Notas cómo algunos solo se acercaban cuando les eras útil, cómo otros dependían de tu disponibilidad, no de tu verdad. Cómo muchas de tus interacciones estaban sostenidas por la obligación de no decepcionar y no por el deseo genuino de compartir. Ahí es donde la paradoja se activa. Cuando te ausentas, no desapareces, te haces más visible, porque lo que eras en exceso, ahora se vuelve escaso. Y lo que era escaso empieza a adquirir valor. La gente comienza a escucharte más cuando hablas menos, a valorar tu tiempo cuando ya no está disponible a cualquier hora, a preguntarse cómo estás cuando ya no estás siempre ahí. Eso no es manipulación, es realineación energética, es salir del exceso de presencia para entrar en la integridad de ser. Y no se trata de jugar con la ausencia, se trata de elegirla cuando es necesaria, como una herramienta de sanación, como una forma de proteger tu centro, como un acto de respeto a tu campo emocional. A veces te das cuenta de que no necesitas hablar más, solo necesitas estar en paz, y eso no se logra apareciendo más, sino aprendiendo a estar menos, pero más tú. Es lo que descubrió Ernesto. Durante años sentía que debía ser parte de todo, eventos, reuniones, grupos, conversaciones. Temía que si faltaba una vez, perdería su lugar, hasta que un día simplemente no fue, no por enojo, no por orgullo, sino porque su alma necesitaba silencio, y para su sorpresa, su lugar seguía ahí. Pero lo más importante, él ya no necesitaba ocuparlo para sentirse válido. Había vuelto a ocupar algo más sagrado, su propio eje. Porque cuando te alejas un poco, lo que se desordena no es tu vida, es todo aquello que te robaba sin que lo notaras. Hay un momento clave en este proceso, en el que dejas de temer tu ausencia. Ya no te da miedo perder el lugar, ya no sientes culpa por no responder. Ya no te carcome la ansiedad de no estar al día con todos. Y es ahí donde entiendes, no estabas huyendo del mundo, estabas volviendo a ti, porque la presencia verdadera no se construye con permanencia, se construye con coherencia. No se trata de estar en todos los espacios, se trata de estar en los correctos, en los que no tienes que esforzarte para encajar, en los que no se castiga tu pausa, en los que puedes llegar sin disfrazarte, y para eso hace falta haber desaparecido un poco, haber atravesado ese vacío que parecía soledad, pero que en realidad era depuración, una limpieza emocional, un retiro estratégico, un descanso del personaje. Y en ese descanso, el alma se reorganiza, tus prioridades cambian, tu energía se refina, tu mirada se aclara. Empiezas a ver con más nitidez lo que antes tolerabas por inercia, los lugares donde te encogías para ser aceptado, las dinámicas donde tu presencia era explotada, pero nunca celebrada. Es duro al principio, porque al alejarte también pierdes algunas certezas, algunas compañías, algunos hábitos que te mantenían distraído, pero con el tiempo descubres algo que nadie te dijo.
No todo lo que se aleja era pérdida. No todo lo que duele es castigo. No todo lo que termina es tragedia. Mucho de lo que desaparece cuando tú eliges retirarte es precisamente lo que ya no resonaba con tu nueva versión. Y ese es el punto más alto de la paradoja. Te ausentas del mundo, pero reapareces en tu centro. No desde la exigencia, sino desde la conciencia, no para probar nada, sino para reconstruir lo que había sido fragmentado por tanto estar. Y es ahí, cuando ya no necesitas presencia constante para sentirte real, que algo más profundo comienza a emerger, el self, tu yo auténtico, no el que responde por educación, no el que aparece por miedo, sino el que elige con calma dónde entregar su presencia. Y ese self solo nace cuando el ruido se detiene. Hay una identidad que no se construye, se recuerda. No nace de lo que haces, no depende de los roles que ocupas, no se define por los vínculos que mantienes. Esa identidad es tu self, tu núcleo auténtico, la esencia que existe, incluso cuando nadie te ve. Pero para encontrarla hay que atravesar capas. Capas de creencias, de máscaras, de condicionamientos, capas de lo que creías que eras, porque así te formaron, así te aplaudieron, así te necesitaron, y eso duele. Porque descubrir quién eres implica reconocer todo lo que no eres, lo que hiciste para no ser rechazado, lo que dijiste para no incomodar, lo que aceptaste para no quedarte solo. Durante años tu vida puede haberse construido sobre eso, sobre un yo funcional, correcto, útil, pero no verdadero, un yo que cumplía, pero no sentía, que agradaba, pero no se escuchaba, que sostenía todo, menos a sí mismo, hasta que llega el silencio, y con él una pregunta ineludible: ¿quién soy cuando no tengo que ser nada para nadie? Ahí comienza el proceso, no rápido, no cómodo, pero profundamente liberador. El silencio se vuelve espejo, y en ese espejo ya no ves solo lo roto, también ves lo intacto, lo que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de actuar, para simplemente ser. Y es ahí donde empieza la reintegración, no como una iluminación mística, sino como un regreso lento, valiente, silencioso, a esa parte de ti que no grita, pero guía, que no impresiona, pero sostiene, que no exige, pero conoce el camino. Esa parte no tiene miedo a la soledad, porque sabe habitarse, no necesita aprobación, porque sabe quién es. Cuando te alejas de todo lo que hacías por inercia, te encuentras con lo que siempre fue tuyo, una energía que no depende de tus logros, un valor que no requiere testigos, una certeza que no necesita explicaciones. Eso es el self, no una nueva versión tuya, sino la más antigua, la que existía antes de que aprendieras a ser útil, correcto, fuerte. Pero para llegar ahí necesitas pasar por la fractura de verte dividido entre lo que das y lo que realmente necesitas, entre lo que sostienes y lo que ya no te sostiene a ti. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en este proceso, esa oscuridad tiene un rostro claro, la versión de ti que se olvidó de sí mismo para ser aceptado. Pero esa versión no es tu enemiga, es tu puente, tu aviso, tu síntoma. Cada vez que te perdiste en la mirada del otro, era tu alma pidiendo que te volvieras hacia adentro. Cada vez que sentiste que eras mucho para todos y poco para ti, era tu yo real diciendo, basta. Y cuando escuchas ese llamado, comienza una revolución silenciosa. Te das cuenta de que no necesitas ser más, sino ser tú, que no necesitas llegar primero, sino llegar desde tu centro. Y es ahí donde reaparece lo olvidado, tu ánima o tu animus. La energía interior que quedó reprimida por sostener una imagen deseada por el mundo. Tal vez te volviste fuerte, cuando en realidad querías descansar, o sensible,
cuando en realidad necesitabas firmeza. Quizás te volviste el protector, cuando nadie te protegía a ti, o el salvador, porque no te dejaban caer. Pero esa energía no se perdió, solo esperaba ser escuchada. Esperaba que dejaras de rendirle culto al personaje y te volvieras con compasión hacia tu yo esencial, ese que no exige nada, pero cambia todo. Porque cuando el self comienza a ocupar el lugar del personaje, tu energía cambia. Hablas menos, pero con más peso. Actúas menos, pero con más impacto. Estás menos disponible, pero más presente. Cuando el self comienza a despertar, algo en ti se estabiliza. Ya no reaccionas por impulso. Ya no necesitas demostrar quién eres. Ya no mendigas comprensión. Empiezas a moverte distinto, a elegir desde la claridad y no desde la carencia, a decir no, sin culpa, a retirarte, sin miedo, a estar en silencio, sin sentirte menos. Y eso no es aislamiento, es reintegración, porque antes estabas para todos, menos para ti, y ahora has vuelto a tu eje. Ya no te defines por lo que haces por otros, sino por lo que sostienes dentro de ti. Tu paz, tu coherencia, tu ritmo. Y en ese nuevo estado, el mundo empieza a verte diferente, no porque cambiaste tu apariencia, sino porque tu energía ya no suplica, ya no se dobla, ya no se justifica, estás en ti, y eso se siente. Algunos se irán, porque no sabrán cómo relacionarse contigo si ya no te adaptas, porque tu silencio incomoda a quien solo sabía recibirte desde tu ruido, porque tu nueva frecuencia exige presencia real, no dependencia disfrazada de amor. Pero otros llegarán. Otros que no necesitan que estés todo el tiempo para reconocerte. Otros que no se sienten amenazados por tus límites, sino inspirados por tu verdad. Otros que entienden que el respeto empieza por cómo te tratas a ti. Y ahí es cuando entiendes algo que el viejo tú no podía ver. Cuanto más te reconoces, menos toleras lo que te diluye. Ya no puedes volver a lo mismo, a los lugares donde tu luz se apagaba, a los vínculos donde eras solo función, a los espacios donde ser tú era demasiado. Porque ahora lo sabes, tú no eres demasiado, solo habías estado en entornos demasiado estrechos para tu verdad. Y al recordar eso, al sostenerlo sin duda, algo empieza a cambiar afuera. Personas, oportunidades, señales comienzan a aparecer. No porque lo fuerzas, sino porque lo permites, no porque persigues, sino porque resuenas, y ahí empieza la danza con el universo. Una danza que no puedes controlar, pero sí activar. Hay cosas que solo ocurren cuando dejas de forzarlas. Situaciones que no se mueven mientras insistes, personas que no llegan mientras persigues, respuestas que no aparecen mientras gritas, y es entonces cuando sueltas, cuando dejas de correr, cuando abandonas la necesidad de controlar, que algo nuevo comienza a activarse, no por magia, por sincronía. Carl Jung lo llamó sincronicidad. Acontecimientos que parecen coincidencias, pero que en realidad responden a un orden psíquico más profundo. Eventos externos que reflejan un cambio interno. Y eso solo sucede cuando tu frecuencia cambia, cuando dejas de actuar desde la carencia, cuando ya no mendigas ser visto, cuando ya no estás en todos los lugares, sino en el tuyo. Ahí, el universo comienza a responder de otro modo. Personas que habías dejado de buscar reaparecen. Puertas que llevaban años cerradas se entreabren. Oportunidades que antes te ignoraban comienzan a mirarte distinto. Y no porque cambiaste de estrategia, sino porque cambiaste de estado interno. Es como si el mundo hubiera estado esperando que te reconocieras para poder reconocerte. Porque antes tu energía decía, necesito. Y ahora dice, estoy listo. Y esa diferencia, aunque invisible, lo transforma todo. Es como lo que vivió Clara.
Durante años intentó forzar su camino, se preparaba, se movía, hacía todo lo que debía hacer, pero todo parecía trabado, nada fluía, hasta que decidió soltar, no rendirse, soltar, dejar de empujar una puerta que no era, dejar de insistir en lugares donde no era bienvenida. Y fue en ese vacío cuando ocurrió un mensaje inesperado, una propuesta que nunca había imaginado, un encuentro que cambió el rumbo, no porque lo persiguió, sino porque al dejar de huir de sí misma, lo atrajo. No se trata de dejar de hacer, se trata de dejar de forzar, porque cuando haces desde el miedo, desde la urgencia, desde la ansiedad por controlar el resultado, tu energía se cierra y aunque hagas todo correcto, nada se mueve. Pero cuando haces desde el centro, desde el silencio, desde la confianza en tu proceso, todo se alinea, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y si tu vibración es de carencia, atraes ausencia. Si es de necesidad, atraes resistencia. Pero si es de integridad, atraes correspondencia. Es como si cada decisión que tomas desde tu eje fuera una señal que el universo reconoce. Ahora sí, ahora estás listo. Ahora tu energía puede sostener lo que antes te destruía. Y no necesitas anunciarlo, ni explicar tu cambio, ni convencer a nadie. La vida misma empieza a hacerte de espejo. Tu entorno se filtra, tu círculo se redefine, tu camino se aclara, y no porque buscaste nuevas personas, sino porque tú ya no encajas con lo viejo. Eso es sincronicidad, no es suerte, es reflejo, reflejo de un estado interior que ya no vibra en el miedo, sino en la verdad, que ya no se dobla por aceptación, sino que se sostiene por convicción. Y esa convicción no se grita, se vive cuando eliges no reaccionar, cuando confías en el silencio, cuando no haces de más por temor a perder, porque ya entendiste que nada verdadero se pierde por dar un paso atrás. Ahí la vida se vuelve aliada, no por capricho, sino por coherencia. Hay una forma de recibir que no requiere perseguir, una forma de atraer que nace del silencio, una forma de avanzar que no se basa en esfuerzo, sino en alineación. Y esa forma comienza cuando eliges dejar de insistir, cuando dejas de perseguir personas, de enviar señales desesperadas, de hacer lo necesario para agradar, para pertenecer, para ser notado, cuando ya no estás por miedo a perder, sino por deseo de permanecer en ti. Ahí, el universo empieza a trabajar a tu favor. Y no lo hace con fuegos artificiales, lo hace con detalles, con sincronías sutiles, con señales que solo tú puedes leer, porque ahora estás presente para captarlas. Una frase en un libro justo cuando lo necesitas. Una conversación inesperada que responde a tu silencio interno. Un encuentro que parece casual, pero llega con precisión quirúrgica. Una pausa que no elegiste, pero te salva de un desgaste mayor. Nada de eso es azar, es respuesta. Es consecuencia energética de haber vuelto a tu eje, porque ahora no buscas desde el vacío, sino desde la plenitud. No te mueves por ansiedad, sino por intención. Ya no haces ruido para llamar la atención. Eres silencio que magnetiza, presencia que impone, ausencia que transforma. Y cuanto más sostienes ese estado, más el mundo empieza a danzar a tu ritmo, sin persecución, sin estrategias forzadas, sin máscaras, solo verdad, solo tú, habitándote por fin. Y desde ese lugar, desde esa calma, desde ese centro, todo lo que es para ti comienza a encontrarte. No porque gritas, sino porque ahora resuenas. Cuando llegas a este punto, algo dentro de ti ya no permite regresar, no porque estés en guerra con tu pasado, sino porque finalmente entendiste que no eras tú quien estaba perdiendo, eras tú quien estaba volviendo a tu eje,
volviendo a tu silencio, volviendo a esa frecuencia que no suplica, que no implora, que no persigue. Durante mucho tiempo pensaste que estabas siendo rechazado por personas, por circunstancias, por la vida misma, pero hoy lo ves con otros ojos. No estabas siendo rechazado, estabas siendo refinado, estabas siendo limpiado de todo lo que ya no correspondía, de vínculos que solo reconocían tu herida, pero no tu verdad, de dinámicas donde te encogías para encajar, de escenarios que exigían una versión antigua de ti, y ahora ese ciclo terminó, no por imposición, sino por frecuencia, porque cuando tú vuelves a ti, cuando te reconoces sin pedir permiso, cuando ya no abandonas tu voz para ser amado, el mundo deja de ser un campo de guerra y se convierte en espejo, uno claro, nítido, coherente. Ya no eres el disponible, eres el elegido. No porque todos te elijan, sino porque tú te elegiste primero. Y al hacerlo, todo cambia. Ya no persigues señales, las reconoces. Ya no corres detrás de puertas, las abres desde tu energía. Ya no suplicas ser visto. Eres presencia que deja huella incluso en silencio. Imagina por un momento que comienzan a surgir oportunidades sin esfuerzo, conversaciones que te invitan sin que tengas que insistir, relaciones que te valoran incluso cuando te ausentas. Y un día despiertas y entiendes, fue tu ausencia estratégica lo que activó la conspiración divina. Nada afuera cambió, cambiaron tus límites, tu vibración, tu raíz, y desde ahí nunca más te traicionas para agradar, nunca más abandonas tu centro para encajar, nunca más callas tu intuición para recibir aprobación, porque aprendiste que el mundo responde con precisión cuando tú respondes a ti. Si esto resonó contigo, si sentiste que este proceso es también el tuyo, escribe abajo, inalcanzable, no como distancia, sino como respeto, no como indiferencia, sino como poder silencioso.